Crisis absurda. Un pasaje cuesta casi todo el sueldo en Venezuela. Máquina de mentiras. Cómo la propaganda del chavismo se transforma en noticias falsas con inteligencia artificial. Giro histórico. Trump anuncia un acuerdo con Cuba muy pronto. Bienvenidos a la emisión estelar de Impacto Venezuela. Soy Yasmín Velasco y este 16 de marzo estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. En la Venezuela de hoy, un solo pasaje en autobús puede costar casi lo mismo que el salario mínimo de todo un mes. Con sueldos oficiales que apenas rondan los 130 bolívares, transportistas exigen 120 bolívares por viaje, una cifra que desnuda la fractura total entre la economía que decreta el Estado y la que realmente existe en la calle. El paro de transporte que paraliza parcialmente a Caracas es la prueba de que el modelo económico dejó de sostener incluso algo tan básico como mover una ciudad. Nos cuenta Génesis Pérez. En Venezuela, la tarifa oficial del pasaje urbano se mantiene en 60 bolívares. El gremio exige la publicación en Gaceta Oficial de un aumento de 120 bolívares, alegando que el monto actual no cubre costos básicos de operación como repuestos, mantenimiento de unidades y combustible, en un contexto marcado por inflación y dolarización de facto. Y un mensajito aquí al capitán Diosdado Cabello. Por favor, abóquese a nuestras unidades que nos tienen detenidas por casi 2 años, ya que estos señores, bueno, compraron sus unidades con mucho sacrificio, hoy día no tienen cómo llevar el sustento a sus hogares. La situación ocurre mientras el gobierno anuncia recursos para supuestamente reforzar el ingreso de los trabajadores a través de bonos tras la llegada de $300 millones provenientes de la venta de petróleo, destinados a proteger el poder adquisitivo, y en medio de ajustes en el sistema de movilidad, donde usuarios reportan que el metro elevó su tarifa a 80 bolívares, y varias rutas urbanas ya comenzaron a cobrar alrededor de 100 bolívares por pasaje. Transportistas sostienen que el control estatal del precio del pasaje no ha venido acompañado de políticas que garanticen la sostenibilidad del servicio, como subsidios directos, acceso regular a combustible o programas de renovación de flota. En medio de la paralización comenzaron a circular nuevamente en Caracas las llamadas perreras, camiones de carga adaptados de forma improvisada para trasladar pasajeros. Ciudadanos reportan su presencia en distintas zonas de la capital como alternativa ante la escasez de unidades. Además, unidades policiales también brindaron apoyo para transportar a las personas. El incremento es demasiado fuerte para la población que está en una situación bien crítica. El incremento que ellos piden creo que es un 100% y en verdad me parece mucho para la persona, que hay personas que pagan muchos pasajes, 3 pasajes. La problemática revela el nivel de presión que enfrenta el sistema de transporte en la capital. Un servicio formal paralizado parcialmente, un metro operando al límite de su capacidad y soluciones improvisadas que evidencian la falta de alternativas estructurales para la movilidad urbana. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Despidos, reclamos salariales y cierre de espacios golpean a medios propagandísticos del chavismo y pagados con dinero del Estado. Pero esta reconfiguración comunicacional, lejos de alinearse con una normalidad democrática, está lejos de eliminar la maquinaria desinformativa que muta hacia la creación de contenido de noticias falsas con inteligencia artificial. No desaparece la propaganda ideológica, solo se transforma. La información la tiene Quique Frías. La maquinaria comunicacional y propagandística del chavismo muestra resquebrajamiento inesperado. El portal Venezuela News realizó un despido masivo de trabajadores, debiéndole aún meses de labores. Dejen de estar borrando nuestros comentarios. Exigimos nuestro pago. Exigimos nuestro pago. O dan la cara o empiezan a salir los archivos de Roy y Lenin. Seguimos exigiendo nuestro pago del mes de febrero, ya que hicieron despido masivo, pero no nos reconocen el mes de trabajo. No estamos pidiendo que nos regalen nada. Estamos exigiendo lo que con sudor y humillación nos ganamos. Paguen y ya.
Venezuela News fue un espacio comunicativo en redes sociales que por años divulgó propaganda chavista y en muchas ocasiones sirvió para arreciar la persecución contra la disidencia política. Y precisamente hablando de disidencia, el dirigente, exdiputado y voz del chavismo más radical, Mario Silva, no se tomó muy bien su salida de la parrilla del medio y estalló en críticas a través de su canal en YouTube. Nos participaron, que ya no saldríamos por Venezuela News, dijeran por allí, el culillo es libre. Pero si hay algo que es imperdonable es la cobardía. Y si por una parte la tercera ola del chavismo, con Delcy Rodríguez de encargada de la presidencia, se deshace de lo más agresivo de su comunicación, otra estrategia se mantiene: divulgación de noticias falsas o fake news a través de videos armados con inteligencia artificial. We wanted to find out if Venezuela is really as destroyed as the media have claimed for years. For Venezuelans, festivities are very important, and the first ones they celebrate in the year are carnivals. La CNN dedicó una amplia cobertura a la aprobación de la ley de amnistía en Venezuela. El diario El País de España se hizo eco de la ley amnistía. Hace apenas un mes, el ministro de Comunicación Miguel Pérez Pirela adelantó que se tomarían decisiones estratégicas difíciles a partir de la derrota del pasado 3 de enero con la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Y hay derrotas que son estratégicas. Quizás no podemos entender la magnitud de esta derrota táctica que habrán de tomarse decisiones difíciles, me imagino que sí, claro que sí, por supuesto que sí. Entonces, por una parte, el chavismo del clan Rodríguez apaga espacios de propaganda, pero en paralelo inunda las redes con narrativas manipuladas y falsas. ¿Esto es un giro a una normalidad comunicacional en democracia o solo una reorganización para volver con más fuerza ideológica? Solo el tiempo y decisiones que se tomen desde el poder revelarán esta nueva realidad. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. El Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano de la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, informó que recibió 134 postulaciones para los cargos de Fiscal General de la República y Defensor del Pueblo. Entre los aspirantes destaca el actual fiscal encargado, Larry de Boe, así como la jurista Magali Vázquez, mientras que para la Defensoría del Pueblo figura el ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Los detalles con Juliana Palmar. La Asamblea Nacional informó que 134 personas se postularon para los cargos de Fiscal General y Defensor del Pueblo. Del total, 73 aspirantes optan por la Fiscalía General y 61 por la Defensoría del Pueblo, según el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, a lo que actores políticos y ONG han dicho que es una prueba para la verdadera reinstitucionalización del país. Si nosotros nombramos a un dirigente de partido, va a ser un fiscal para un sector del país. Venezuela necesita que parte del esfuerzo de la convivencia democrática incluya poderes públicos fuertes, un fiscal fuerte, un defensor público que defienda al final defensor del pueblo, que defienda al final a la gente, que defienda al pueblo. Entre los candidatos a fiscal general figura el actual encargado, Larry de Boe, quien asumió el cargo tras la renuncia de Tarek William Saab el pasado 25 de febrero. También aparecen los abogados Magali Vázquez, secretaria de la Universidad Católica Andrés Bello, quien ha propuesto un plan para formar el Ministerio Público como un poder independiente. Sin embargo, entre los postulados se encontraron 14 personas que se inscribieron para ambos cargos y que incluso participaron en procesos electorales en el 2025. Tiene un momento estelar para que se demuestre si es así o no. Porque el Ministerio Público, para poder ejercer eficientemente su función, requiere de la colaboración y del trabajo articulado con otros órganos, con el Poder Judicial, con los órganos de policía y con el sistema penitenciario, porque es que en definitiva es un sistema integrado por diferentes patas, como yo he dicho, ¿no? Entonces, en este caso, digamos que yo tengo la mejor disposición para, poner mi actividad al servicio de eso. En medio de cuestionamientos de organizaciones que piden mayor transparencia e independencia en las designaciones, resaltó la no postulación de Tarek William Saab, actual defensor encargado.
Por su parte, el presidente del Comité de Postulaciones, el diputado Giuseppe Alessandrello, indicó que la comisión continuará en sesión permanente hasta entrevistar a todos los ciudadanos y ciudadanas postulados. Tenga alguna objeción con relación al no cumplimiento de los requisitos que señala la ley para ocupar tanto el cargo de fiscal general como defensor del pueblo, que consigne por escrito cualquier objeción con prueba fehaciente y, por supuesto, todo relativo a los requisitos que señala la ley para ocupar el cargo de defensor y el cargo de fiscal general. Nosotros vamos a continuar esta semana con el proceso de entrevistas hasta entrevistar a todos los postulados para después finalmente elaborar una lista de ciudadanos y ciudadanas elegibles que también va a ser publicada. Tras la recepción de las postulaciones, el proceso ahora entra en la fase de evaluación pública de los aspirantes por parte del Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano. La Asamblea Nacional tiene 30 días consecutivos para la designación de los titulares en estos cargos de importancia en el Poder Ciudadano. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Es momento de tomarle el pulso a nuestra comunidad. Vamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. En Venezuela, el poder político y el petróleo siempre han caminado de la mano, pero nuevas investigaciones sugieren que intereses energéticos, contactos de la CIA y movimientos diplomáticos podrían haber influido en el rediseño del poder en Miraflores. ¿Puede el petróleo determinar quién gobierna Venezuela? Claro que sí. ¿Cuándo se acabará toda esta farsa y vivir un gobierno mejor? Claro que puede, y hoy más que nunca con la guerra en Irán. Esperemos que Delcy no sea permanente, sino temporal. Quien gobierne a Venezuela lo decide su gente, los millones de venezolanos, no el petróleo. Sin embargo, ahorita quien está decidiendo es el gobierno de los Estados Unidos. Esperemos que esto termine pronto y pueda haber elecciones libres. Revisemos ahora lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Trump anuncia que logrará un acuerdo con Cuba muy pronto. Bajo la mediación histórica del Vaticano, Estados Unidos y Cuba han iniciado un acercamiento diplomático que busca poner fin a décadas de enemistad ideológica, marcado recientemente por la liberación de presos políticos y la confirmación de diálogos bilaterales. A pesar de la retórica ofensiva y del bloqueo energético impuesto por Washington desde enero, justificado como una medida de seguridad nacional, el presidente Donald Trump ha manifestado que un acuerdo definitivo podría alcanzarse muy pronto. Asimismo, el gobierno cubano anunció que permitirá a los ciudadanos residentes en el exterior, incluidos aquellos en Estados Unidos, invertir en sectores estratégicos como infraestructura, minería y turismo. Señales de alivio en Hormuz. Un petrolero completó un tránsito exitoso por el estrecho y baja el precio del crudo. El exitoso tránsito del petrolero pakistaní Aframas Karachi por el estrecho de Hormuz con su sistema de rastreo activo ha generado esperanzas sobre una posible reapertura de esta vía marítima estratégica, provocando una caída superior al 5% en los precios internacionales del crudo, a pesar de que el estrecho permanece prácticamente paralizado desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán el pasado 28 de febrero. Este movimiento sugiere la existencia de salvoconductos negociados en una zona donde la navegación comercial sigue siendo de alto riesgo debido a constantes ataques con drones y misiles. Mientras el presidente estadounidense Donald Trump presiona por escoltas militares internacionales, Teherán se muestra dispuesto a dialogar sobre el paso seguro con terceros países, excluyendo a Washington de las conversaciones.
La DEA define al narco capturado Sebastián Marcet como un Pablo Escobar de la era moderna. La captura el pasado viernes y entrega a la DEA del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet en Bolivia marca el fin de la búsqueda de quien ha sido calificado por las autoridades estadounidenses como el Pablo Escobar de la era moderna, tras ser expulsado de territorio boliviano y escoltado hacia Estados Unidos. Marcet enfrentará un juicio en el distrito este de Virginia por delitos de tráfico de cocaína a gran escala hacia Europa y el lavado de activos a través del sistema financiero norteamericano. El operativo, celebrado por los gobiernos de Bolivia y Uruguay, representa un éxito para la nueva estrategia de alianzas internacionales de la DEA, que desde mayo de 2025 ofrecía una recompensa de $2 millones por este líder criminal vinculado a redes transnacionales en Sudamérica y el viejo continente. Ecuador inició el domingo en la noche un plan de 2 semanas para atacar a las bandas narcotraficantes con apoyo de Estados Unidos y bajo estrictos toques de queda en las regiones más golpeadas por la violencia. Ecuador inició el domingo un plan de 2 semanas para atacar a las bandas narcotraficantes. Los habitantes de las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Áchilas y El Oro tendrán prohibido salir entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Unos 75.000 militares y policías participarán en las operaciones, que según anticipó el martes el ministro del Interior, cuenta con asesoramiento de Estados Unidos. Quien infrinja la ley y no acate las disposiciones de autoridad competente es de 1 a 3 años de prisión. El gobierno se ha mantenido hermético sobre el detalle de la misión y si desplegará efectivos estadounidenses en su territorio, como ha ocurrido durante el mandato de Daniel Noboa. Fiel aliado de Washington, el presidente implementa desde hace más de 2 años una política de mano de hierro contra los cárteles, pero las cifras de homicidios, desapariciones, extorsiones y otros delitos no ceden. Aunque no produce cocaína, Ecuador se ha convertido en el principal punto de partida de la droga que llega a Estados Unidos, mientras en sus calles la guerra se ensaña contra la población local. Vecino de los mayores productores de esta droga, Colombia y Perú, el país pasó de ser una isla de paz a tener una de las tasas de homicidio más altas de Latinoamérica, 52 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio del Crimen Organizado. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.